Bueno, quería hablaros, voy a hablaros de las lenguas escritas que hay en el archivo histórico. Normalmente están en todos los archivos, pero en este archivo tenemos la suerte de tener todas las lenguas. Vamos a empezar, bueno, tenemos el árabe, el latín, el valenciano y el castellano. Bueno, es un programa que... Bien, el primer documento que tenemos en Novelda, que está escrito en latín, que corresponde a un logo de un libro que se rescató, es la compra de una venta de una parcela de secano, y afortunadamente recuperamos el lomo, que se llama Padre Sexto, y está escrito en árabe. El soporte es el pergamino, como sabéis es... Voy a poner por aquí. Como sabéis es piel curtida de animal. ¿Y para qué se utilizaba el pergamino? Normalmente no es así. Para documentos que dieran fe pública de algo o que salvaguardaran algún derecho o sobre todo un impuesto, que pagar un impuesto. Aquí tenemos también una escritura de un censal, que es... un censal es un préstamo público que cargaban a la villa y tenían que pagar los vecinos, claro está. En este texto, que está fecha en 1570, aunque aparece más tarde, intercalado, tenemos la suerte que tenemos el latín, el árabe, castellano y valenciano. Eso nos dice también que, pese a que creíamos que solo había una lengua, pues existían el castellano, el valenciano y el árabe. O sea, una sociedad de un cierto modo trilingüe. Sí, Este documento, que es el papel ya, bueno, contó esta mañana que era hecho de trapos, después con lejía se blanqueaba y después ya se hacía el procedimiento normal. Este documento es para mostrar la sociedad que había antes, la sociedad civil administrativa, que era muy distinta a la que conocemos ahora. Está dividida en cristianos viejos y cristianos nuevos. Los cristianos nuevos son los moriscos y los cristianos viejos son los que no tenían tacha ni mella de sangre musulmana. Dentro de la administración de los cargos teníamos el gobernador, los jurados y el síndico. Los jurados o jurats son los que conocemos ahora por regidores. El jurat en cap sería el alcalde. En esa época había dos órganos, que era el Consejo Particular y el Consejo General. El Consejo Particular era para las decisiones comunes y rara vez, pero alguna vez al año se reunía el Consejo General para tomar decisiones, que únicamente eran para firmar préstamos, o sea, para recaudar. Después de 1707, con Felipe V, después ya se implanta el castellano, se abandona no en la calle ni verbalmente el valenciano, pero sí administrativamente y en los escritos. Entonces ya cambia todo lo que hemos dicho antes de jurat, síndico, jurados, síndicos, y pasa ya a corregidores, alcaldes mayores y ordinarios y concejales, que son regidores también. Durante esa época, desde 1707 hasta 1730 más o menos, los nombramientos, porque como después de la guerra de sucesión se implantó un estado militar. Entonces, el capitán general de Valencia, del rey de Valencia, era el que nombraba los cargos electos, bueno, electos no eran a dedo, los cargos de la administración municipal. Aquí veis el escudo del capitán general y su firma. Después ya, como Novelda era un señorío que estaba en manos de la familia del Marqués de la Romana, ya era el mismo Marqués de la Romana el que nombraba los órganos de gobierno. Suponemos que serían sus afines, claro está. Esto lo pongo ya para los niños, bueno, niños, no tan niños, de ESO y de bachiller, así que vamos a jugar un poquito a niños aquí. Es un documento de 1579 y lo que pretendo es que vean que el valenciano no es una lengua que se ha inventado o que se ha impuesto, sino que ha sido nuestra lengua durante muchos siglos. Ya os he dicho que a partir de Felipe V fue cuando se prohibió el uso, tanto como los fueros, pero la lengua hablada siempre existió. Entonces con ellos hacemos una lectura
algún valiente si quiere se puede hacer, y después jugamos con las palabras para que sepan reconocerlas. Lo voy a contar. Este es un proceso de denuncia criminal contra un tal Requini de Crevillente que se fugó de la cárcel de la Villa. Pues resulta que este, como era Crevillente, casualidad, hacía alfombras. Y con la aguja de hacer alfombras hizo un agujerito, perfecto, y se acabó. ¿Tuvo paciencia? No tuvo mucha paciencia. No, si está escrito. Nunca se... Es que antes las agujas de Es que sacos eran eran largas. bastante grandes. Claro. Y las agujas de saco fuertes. De alfombra, de alfombra. Eso, las gordas, Eso es. planas. Eso es. Hombre, no es una lucha. Bien, y como aquí somos todos adultos, he puesto este porque es un documento también en 1972 en que también jugamos con el texto y jugamos con las palabras. Y lo voy a resumir. Resulta que una chica menor de edad, 12 años creo que era, si no recuerdo mal, para irse a las huertas, se subió al carro de un señor. El señor es Francesc Carles Alacantí. En el transcurso, pues, el señor, pues, la violó un poquillo. Entonces, esta es la herencia de la madre, porque al ser corrompida, entonces exige que este señor que ha hecho uso de eso, se tiene que casar con ella. Pero la idea es que se quede claro que el uso del valenciano, tanto escrito como hablado, es algo culturalmente propio de nosotros, que no es algo inventado. No. Y venía del reino de Aragón. Exacto. Alacantinos son bonitos. Y hasta aquí llego yo, y ahora mi amigo Ya, derecho pues, de Porque claro, cuando se fue reconquistando, los que venían y ponían su lengua. Porque vamos a ver, el árabe coexistió hasta el 1525, Pero- posterior. Pero en la Edad Media, antes de que esto fuese del Reino de Aragón o de la Corona de Castilla, aquí había población que hablaría otros Árabe. idiomas. Árabe, bueno, pues entonces cuando vino la Corona de Aragón, impuso su lengua, y cuando vino la Corona de Castilla, impuso la suya, porque las lenguas se imponen. Normalmente sí, no. en cierto modo, O sea, y casi todas es por guerras. Ya, pero popularmente se conservan las tradiciones. Hasta los otros. Claro, y es sin poner en un sustrato de Claro, árabe. Es que todo es latín, al Claro final que- todo es latín, que sea valenciano o castellano es latín. Que luego Mal hablado, es que hay buen muchas hablado, palabras que están todo mezcladas, que latín. vienen de los idiomas que están por el lado, y claro, pero que los idiomas imponen. Vamos, eso lo tengo más claro yo que el agua. Muy bien. ¿Ya me toca a mí? Sí, He pedido que me sacaran algunos libros que están aquí en el archivo municipal de Novelda, que son estos que hay aquí, porque en cada uno se cuenta una cosa y lo que se planteaba desde el principio es que esto fuera pues, una clase práctica de cómo investigar un archivo, qué tipo de documentos nos podemos encontrar, y ya desde el plano de la historia del arte, que es a lo que me dedico, pues si es posible documentar una obra de arte en un archivo histórico de estas características. Y le he pedido en primer lugar que sacara esto es un libro de protocolos notariales, bueno, todos son protocolos excepto este, que es un libro de cabildos, y luego explicaré por qué lo he pedido. En este libro, en el folio 58 vuelto, aquí tienen un documento que el título dice Carta de pago, José Vergón, en cierto nombre, al doctor don José Jover, cura de esta parroquia. Este documento es el contrato, o la segunda parte del contrato, que ha aparecido aquí, de... No tenemos la foto de la custodia para meterla ahí. No, lo siento. No, pero bueno, espera. No me han hecho los deberes. No, de hecho lo de... Bueno, en el Pero cartel aparece. como somos pocos, Vas a tener la custodia. Ojalá, lo tuvimos hace poco. Lo tuvimos hace poco. mira, voy a hacerte la zapato. Vale. Aquí está la custodia. Esa es la custodia, que es la custodia del corpus de la iglesia de San Pedro Apóstol, obra del platero Ramón Vergón, platero nacido en Elda, Tú la conoces ya, ¿no? que yo he estudiado en este libro, y que bueno, aquí tenemos a Gabriel Segura, que es el presidente del Centro de Estudios del Vinalopó, que colaboró económicamente en la edición de este libro. Esa custodia, como digo, está en la iglesia de San Pedro Apóstol, y se ha documentado en fecha reciente gracias a
encontrar este documento aquí, que remite a un documento que está en Valencia, en el que Ramón Bergón, que es el platero que hace esa custodia, contrata la pieza y la ajusta, proporcionando diseños con el sacerdote, con el cura párroco de aquí. Entonces, es posible documentar una obra de arte, documentar desde el punto de vista de autor y fecha, incluso el precio por el que se estipula la factura de la misma, en un archivo, sí. Lo que pasa es que esto, pues, los que han trabajado en archivos lo saben, es una tarea a veces ingrata, o la gran mayoría de veces ingrata, porque se trata de venir y José Luis me ve que vengo aquí muchos días, anoto 4 cositas, los días que anoto algo, hay días que estoy toda la mañana y no anoto absolutamente nada porque no me interesa nada de lo que me está saliendo. Anoto otras cosas que son pues tangenciales. O sea que aquí tenemos un contrato que lo tienen reproducido en el libro ese, que el libro, ¿dónde lo pueden encontrar el libro, Gaby? En la farándula, ¿no? Y en Escandell. ¿El libro de menciones a esto? No. Me refiero a este libro Ese también lo puedes encontrar. que habla sobre el platero y la custodia de la iglesia de San Pedro Apóstol. El documento que le pedía a José Luis que me lo digitalizara, lo tengo aquí, y aquí se especifica lo que estaba contando, que está pendiente el cobro de la custodia, se contrata en 1.700 libras, pero le pagan 1.000, luego le pagan 400 a la entrega, y las otras 300 le dicen que le pagarían 50 libras al año, el año que se pudiera. Y todo ello salido del plato de las limonas, o sea que no tuvieron que hacer ningún esfuerzo económico para pagar el importe de la custodia. Si os fijáis en el cartelito, pone debajo de la custodia, pone los maestros plateros de Novelda, siglos XVI al XIX. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver otra serie de documentación relativa a los maestros plateros. Es decir, esta sería el primero, que sería el contrato, o la segunda parte del contrato, la petición del dinero de la custodia, esa que tiene en la fotografía. Y luego, por ejemplo, nos iríamos a otra tipología de documento dentro de un mismo libro de protocolos, como es, por ejemplo, un testamento. En este caso, el testamento de José Bergón, hermano del que hizo la custodia, platero que vivía aquí en la localidad de Novelda, y mediante el testamento se conoce los bienes que tenía, incluso su familia. Hasta ahora, y saldrá por aquí, teníamos documentados en el siglo XVIII en Novelda 3 plateros, o 3 nombres asociados al oficio de platero. Uno era José Bergón, que ha salido en muchos documentos, otro era José Gómez, que también sale en muchos documentos, y el último era Pedro Cervellera. Pedro Cervellera aparece, por ejemplo, en este documento, comprando una casa, pero bueno, luego iremos a él, y en el testamento de José Bergón se le menciona como casado con una hermana de José Bergón, concretamente con María Bergón, con lo cual todos los plateros estaban emparentados porque era el cuñado de esto. Aquí aparece como este matrimonio formado por José Bergón y Catalina Rius. Catalina Rius fue la primera mujer porque luego casó con Rita Calatayud, que era de Aspe. Muere, la señora muere, pone que está está muy enferma, aunque me da la sensación de que en muchas ocasiones en los testamentos se exageraba con respecto al estado de salud de los testadores. Y aparece todo lo que tenían, la cantidad de dinero que les legan a sus herederos, los bienes inmuebles y también, algo que estábamos comentando con Sonia antes, la ropa y el mobiliario doméstico, por así decirlo, que queda un poco en tierra de nadie. O sea que estamos hablando que dentro también de un libro de protocolos hay documentos de otra naturaleza, como puedan ser un testamento, del cual se pueden aprovechar otra serie de datos. Los voy poniendo por aquí, luego si queréis verlos los podéis. ¿Se pone esto? ¿Me pongo No, para nada. Siguiendo con la saga de los Bergón, la documentación de los Bergón que hay en Novelda es mucha y muy variada. Por ejemplo, un poder que otorga Margarita Garriga, que era una señora que nace en Elda, y está aquí especificado, pero viene a vivir a Novelda a la muerte de su marido con su hijo José. Se establecen aquí en la calle de Cantó, esto recientemente también lo explicábamos,
y aquí otorga ella un poder a su hijo Juan, para que la defienda en cuantos juicios tiene pendientes porque su marido le había dejado una poca de deudas. Entonces, tenemos aquí pues otro documento que puede ilustrarnos acerca de las cosas que pasaban con esta familia, porque los Bergón eran una familia con mucha actividad. José Bergón se dedicó por espacio de 5 o 8 años a comprar tierras, a vender tierras, a ejercer de fiador, de prestamista, lo que también da idea pues, de que gozaban de una buena salud económica. En el Cabildo, es decir, la reunión del Pleno del Ayuntamiento 2 de febrero de 1865, se especifica, lo voy a leer textualmente, se acordó que por el platero don Martín Gómez, este es otro de los plateros que en el siglo XIX se documentan aquí, se hagan 40 reverberos de zinc barnizados de blanco para otros tantos faroles del alumbrado público cuyo importe se pague del capítulo correspondiente a este ramo. O sea que se le encargan al platero Martín Gómez, que era un platero que vivía aquí en la localidad, que hiciera las farolas del alumbrado público, y se recoge en un acta del Cabildo Municipal de 1865. El platero Pedro Cervellera, a quien ya he mencionado y que es cuñado de la saga de los Bergón, porque casa con una de las hermanas, aparece en este documento vendiéndole una casa a Baltasar Rico, de Novelda. La casa se especifica perfectamente dónde estaba, con qué lindaba y las características que tenía, el número de habitaciones, etc. O sea que también estos documentos resultan interesantes para reconstruir ciertas parcelas de la historia que pueden ser curiosas, porque están todos los detalles muy especificados en estos documentos, y ahí los tienen. Y por último, algo que me pareció muy interesante y que se trata de un dato que hasta ahora era desconocido, es que en el año 1744 se contrata la creación, la erección y la construcción de la capilla de San Sebastián de la iglesia de San Pedro Apóstol de Novelda. En este contrato... ¿Perdona, qué fecha has dicho? 1744. En este contrato se especifica quién es el nombre del... ¿Existe alguna capilla esta? No existe. Pero la iglesia, ¿cuándo se hizo? La iglesia, 1595. Después hubo una ampliación en 1740, 39-40. Claro que es Pero la cuando... iglesia actual es de 1500. Es que ha habido ampliaciones. Claro. ¿Tienes? Entonces, aquí se contrata a Juan Antonio Salvatierra, que era un maestro de obras, lo que hoy conocemos como maestro de obras, natural de Aspe, que había hecho la Basílica de Nuestra Señora del Socorro de Aspe, entre otras obras de mucha entidad, y se le contrata para que haga el levantamiento de la capilla, para que haga el retablo, haga la obra de escultura, y aquí en este documento se está contando con todo lujo de detalles en qué consistió esta obra. O sea que con todos estos documentos, que es lo que yo le había pedido a José Luis que sacara para que los viéramos, se puede perfectamente documentar una obra de arte de la naturaleza que sea, porque no solamente hemos visto la plata, sino que también en ese otro protocolo se puede ver la escultura o un retablo de una iglesia, además de otras muchas cosas que han ido saliendo, porque el archivo de Novelda es un archivo muy rico, los protocolos, y están saliendo constantemente, pues aunque José Luis ya tiene mucha documentación controlada, pero como pues poco a poco voy leyéndome todos los libros de protocolo, pues vamos sacando muchas cosas que él se va tomando nota, pues si en algún momento nos animamos y hacemos algo un poco más serio. Así es que pues esa era mi intervención para que viéramos... ¿Me dejas un poquito? Claro. Mira, Alejandro estaba hablando antes de un tal José Gómez, ¿no? Sí. No, vamos a hablar un poquito de José Gómez a nivel de familia. Entonces, como os va a gustar, yo lo cuento. No, antes de que empiece me gustaría preguntar ¿qué es un protocolo? Pues un protocolo es una escritura ante notario. O sea, aquí todos estos documentos son de personas que pasan ante notario
y que notario da fe y tenemos la suerte de que muchos de ellos están indexados al inicio, con lo cual no hay que recorrerse todas las páginas, sino que simplemente yendo al índice podemos saber qué es lo que nos interesa y qué es lo que no. Por ejemplo, tipos de documentos que nos encontramos en un libro de protocolos. El primero, una carta de pago, que puede ser desde un par de zapatos hasta una casa. Lo que también me da a mí la sensación es que ir al notario en esos momentos debería ser baratísimo. Porque para pasar ante el notario por comprar unos zapatos... Pero me imagino que no serían unos zapatos normales. Hasta para comprar una gallina me lo he encontrado yo. Se pasa ante el notario, no como hoy, que pasar ante el notario es una cosa bastante costosa. Y para algo importante. Y para algo importante, efectivamente, pues para comprar una casa... Ya, pero también hay que pensar si esos zapatos y esa gallina era indispensable para vivir. ¿Por qué hacía eso? Claro. ¿Para tener más seguridad de cobro después o para qué? O porque no habría, O para lo el caso traían- robasen o cualquier cosa de ¿Lo esta. traían de eso? Porque una vez que la tienes descrita, ¿De dónde? Claro. si aparecen los zapatos en otro sitio, los puedes recuperar. Yo creo que, claro, yo creo que más bien era para acreditar la propiedad, ¿no? Sí, yo creo que sí, que tenía que ser así, porque si no tiene mucho sentido. Pero me parece que era baratísimo pasar ante notario. Entonces, por ejemplo, Puede ser. en el año 1782 tenemos una carta de pago, el remate del jabón de las sisas del ayuntamiento, estamos hablando del cobro de impuestos Sí, la sisa es el impuesto. y que el ayuntamiento se los quedaba, ciertas obligaciones, como por Perdona, el ejemplo... ingreso que daba tenían derecho de quedárselas, ¿eh? Hombre, Es ya. De ahí viene Sisar. Ahí está. Por eso digo que el ayuntamiento se los quedaba. Tenemos una escritura de aprendiz de albañil, o sea que podemos también Ver los oficios. reconstruir los oficios. Claro. Y luego pues dónde vivía cada uno. Hay muchas personas que se dedican a hacer árboles genealógicos y vienen a los archivos porque a través de los testamentos, por ejemplo un testamento, bueno, cartas de pago, ventas de casas, lo que estábamos hablando antes de un poder, como el mismo sentido que tenemos hoy de otorgar un poder a alguien para que actúe en nuestro nombre, la provisión de dote, con lo cual pues tenemos documentos de naturaleza muy diversa. Aquí cartas de pago, cobranzas al ayuntamiento, o sea que... Y por ejemplo, los testamentos aparecen dónde quieres meter, en qué capilla. ¿Y vestidos con qué? La mayoría... Sí, la mayoría ¿Cómo vendían querían de el reserva. La gente dice si quiere que lo entierren, ¿Y cómo si quiere que lo Sí. incineren. Es que antes la gente no escribía también, no sabían escribir mucho. Exacto. Claro. Y entonces serían los únicos que sabían escribir, por eso se iban a juntar, ¿no? Porque Bueno, lo cuento un poco. Cuenta lo de... Lo de Joseph Gómez, Lo que de- era maestro platero. Cuando se asentaron el primer Joseph Gómez, que no recuerdo ahora de dónde viene, pero Orihuela. de Orihuela, se asientan aquí en Novelda. Y esa familia, pues maestra platera, y entonces aquí empieza a hacer fortuna y comprando propiedades. Entonces, a partir de esa compra de propiedades, bueno, pues llega un momento en que es ya de la alta burguesía de aquí, bueno, alta, la burguesía que había de la mejorcita. ¿Qué pasó? Que esa familia se arruinó y entonces todos los bienes se hipotecaron. Pero vino la tabla de salvación porque uno de los hijos, José Luis Gómez Navarro, se casó con una rica heredera. Y entonces a partir de ahí la familia volvió a subir. Y la rica heredera era la hija de la muchacha, Luisa Navarro Navarro. Y esa familia todavía tienen el sobrenombre o el apodo de los plateros. Me lo ha contado dieta. Es que no sé cómo se llama. Vamos, que es verdad lo del dicho de que el dinero llama al dinero. Exacto. Sí. otra vez no tienen dinero, otra vez que desapareció. Yo te puedo contar que yo conozco todas las ramas. No, desapareció. Y es así, se casaban entre esa familia. Estaban todos... Se casaba el poderoso de Novelda con la rica de Monóvar. Esa La rica de familia continuó eso con la de eso. está por la rama de Gómez Tortosa y la de Gómez Navarro. La de Gómez Navarro tiene menos dinero que Gómez Tortosa, pero tienen dinero todavía, tienen propiedades todavía. Porque fíjate que la Pichocha tenía un patrimonio inmenso, o sea que en esa época era la más rica de toda la provincia de Alicante. Sí. Entonces, y ha tenido dinero, esa herencia, para que 1, 2, 4 generaciones vivan. Pero como no, bueno, lo que te explico
explican que las hijas estaban mal, ¿no? No, Todas esas no son... estaban No, muy, mira, muy normales. la hija heredera era la madre de las 3 hijas que... Eso, Exacto, que era la sí, madre. sí. Tuvo 4 hijos... Viuda o no sé. No, ella no era que viuda. llegó. Tuvo Ella 3 que llegó. hijas. ¿Qué pasa? Que José Luis Gómez Navarro y Luisa Navarro, que era la hija de la Pichocha, eran primos y él era tío, al mismo tiempo era tío de ella. Tenían mucha... Era primo y tío a la vez. Primo y tío. Por dos lados. Exacto. Y se casaron. Y se casaron y eso ya era... Luego hizo de los reyes, pero... Sí, Claro, luego hizo la reyes. no, era mucho. Pero es que era así, ¿cómo se hacía José Luis? Ya, pero es que en esta familia se pasaron ya de tanta junta. Sí, después ya... Claro, a ver, Sí, las hijas dicen que yo no te lo se digo puede porque tomar. yo lo he visto en mi casa y sé que yo vengo de una parte de esa rama Sí. y cuando ves, se casaba con Antonia no sé qué, la Gerifalte de Monova, ¿vale? Porque yo soy un navarro y aquí he descubierto que vienen de Orito y eran los señores de Orito y sabe aquí en el archivo. Sí, pero lo que estás diciendo tú es que esos matrimonios entre tíos, sobrinas, sobrinos, primos, todo eso era para concentración. Sí. de Para que no se perdiese, para que no se ¿Qué perdiese. pasa? Que después, si salían los hijos como salían, pues claro, Demasiado era. Porque Exacto. se ha vendido por el golf. Claro. Todas estas propiedades que se vendieron por el golf. A ver, yo te digo que mis abuelos se casaron por eso, Sí. para juntar No patrimonio. había que despilfarrar la fortuna. Eso. ¿Y el amor? ¿Dónde estaba el amor? Pero luego Venía lo después. despilfarraba El amor porque venía yo no después, sabía no lo se que era. acostumbraba, ¿no? Oye, Qué romántico, ¿eh? Muy romántico, Sí, ¿no? sí. De todas formas, fijaros una cosa, en todo lo que hemos hablado de archivos, de documentales y tal, siempre hemos acabado en lo mismo, en el dinero. ¿Os habéis dado Claro. cuenta? que es que todo se suma dinero. Es Todo que- se suma dinero. Claro, es que si no Es hubiera que los dinero que no habría tienen notario. filiales- Exacto, exacto. Pero si no Habría- tenía José Luis. Y de los vergones estos que saben. ¿Eh? Los vergones, los que eran... o- Vergones, sí, Vergones. hablando de Pero vergones. existían novelas. ¿Qué sabes? ¿Qué alguna aquí en la verdad? Existían novelas. Pues, Vergón, no, en Aspe. Hace poco me dijiste, están en, Naspe, hay una rama en Aspe, Naspe. Ah, porque hace poco La Catalina que has dicho, Catalina Ríos, Esa Rius. sí. Sí, eso con uno de Aspe. No, o algo así, ¿no? No, una has dicho Calatayud, no sé qué me Sí, dice. Ah, Calatayud, dice Calatayud. sí. Pues esa rama está allí. El verón Calatayud está allí, Sí. y hay alguna hora. Sí, sí. Aquel señor que me presenta hasta Exacto, aquí. eso es mayor. A salud, ¿no? Te presento. ¿Eh? Aquí hay, sí, una... Ah, no lo sé. Ah, no, sí, eso sí, pero Vergones no. No, Vergones es ya- no. ya- Es que vergüenza no es una apellido normal, pues te Pero, preguntabas pues, algo. Bueno, en un documento que encontré aquí en este archivo, José Vergón, que ahí fue cuando empecé también a ver la luz sobre esta historia, porque estaba yo muy intrigado. Sí, sí, No puedo más, ¿eh? en un documento que encontré aquí se dice que José Vergón escribe al Alto Parlamento francés para solicitar la acreditación de la hidalguía. En ese documento dice que su padre, Juan Vergón, procede de la ciudad de Oloron, que está en el sur de Francia, o sea, digamos el... Laurence de Marie. Debe de ser. Sí, o sea, porque aparece Santa María de Oloron. Eso Sí, es sí. el- Eso es el Pirineo francés, ¿no? Pirineo Es decir, francés. está hablando Sí, casi eso, frontera. final dos Pirineos. Entonces, Pero eso es el país cátaro. No, no, estás discatados del otro lado. Ah, Eso vale, es, vale, del lado perdón. de- pues se dice que proceden de allí. Este Eso señor... es arriba de Pamplona, se entiende. Ah, vale, bien. El país catalán, del lado catalán. Vale, Esto vale. queda arriba de Pamplona, más o menos. Sí, eso. Pues Pau. en este documento se dice que... ¿Cómo? Pau. Es que hay uno que viene de Pau. Pau, eso es. Pau, Sí, hay uno que viene de Pau. O sea, franceses. Sí, sí, eran franceses. El padre al menos era francés. El padre de esta dinastía. Entonces, ese señor, que era noble de condición, pero nos apareció un documento aquí que le pregunté a José Luis y lo sitúan como tratante, como Tratante. comerciante, Comerciante. del momento. Aparecen en ese documento sus orígenes y su hijo desea acreditar la condición de hidalgo para quedarse exento de impuestos él y los suyos. Claro. Es decir, y ese documento está aquí en Novelda. Ese documento está aquí, porque como José Vergón, hermano de este platero que hizo esa custodia, vivía aquí en la calle Cantó, pues claro, pasaba ante notario aquí en Novelda. Esa película no te parecería. Aquí El sí. Vergón, claro, es Aspe. lo que estaba hablando de En Aspe, que en Aspe. este José Vergón se casa en segundas Sí, queda nupcias algo.
como una Rita Caratayud de Aspe, que aquí aparece la dote que da su padre para ese matrimonio y hay ramificación en Aspe. O sea que sí, a fin de cuentas, pues volvemos otra vez a hablar de dinero, porque es lo que quería evitar era pagar impuestos, tanto de y con su parentela. Exacto. Es que en esta vida todo se mueve por Pues sí, dinero, eso, sí. por las guerras y todo. Vamos a ver, ¿para qué quieres conquistar otro país? Para tener más riqueza, no por otra cosa. O sea que bueno, pues poco más o menos eso era lo que queríamos contar y además creo que se ha quedado un ambiente muy agradable. Y lo importante es lo de pasado. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo, sí. Y no les obligaban a tocar esos libros con guantes. Para guardarlos aquí, Sí. eso es la normativa de la ciudad. Sí, no, pero no es necesario. Es que sería Están imposible pasar limpios. los No guantes. pasarían las hojas. Ah, no. No pasaría, No, claro. no. Sí, con guantes de algodón no pasaría. No, Es que si esto Entonces no puedes cogerlas. es que yo digo tanto pasarlas y moverlas, se van a romper. Bueno, se han pasado siglos ya. Pero Al ha final las pasado vuelven ahora y después los guardan ahí. como 3 siglos. Y ya Mira no cómo se, está. y no se toca más. Está muy bien. Claro, y además, esto se consulta a Y muy como- raro como es. Sí, sí. Ese de raro, bueno. Sí, sí. Hay algunos Dos que... siglos más. Claro. Hay Ahora algunos... que nos interesamos No, no, pero es por la una cosa- antigüedad, pero antes nos No, interesaba. no, pero es algo curioso. Estos libros van a Ahora permanecer que porque el hemos papel es la bueno. antigüedad. Pero los papeles nuevos Todo se son los estropea. que se estropean antes, los soportes como el CD y todo eso. Por ejemplo, ¿os acordáis de las cintas de VHS? Sí. Quien tenga, que las tire. Sí, pues Eso no se veía. Bueno, y los fax. Y los fax El han fax borrado. ha desaparecido. Sí. Sí. Ah, Se El borra fax, aquí. el papel de fax. Bueno, es que Tienes desaparecido. un fax antiguo y ya se ha quedado blanco. ya. Blanco, blanco, bueno, blanco. a ver, es que tenía su papel de fax y al cabo de 3 meses Ya. no había ni letras. No, no. Yo, por ejemplo, siempre he estado en contra del papel reciclado para archivo, para lo que hay que guardar. Porque la reacción química que tiene con la tinta y el papel corroe, se amarillenta, se pone ¿cómo se llama? Duro y se rompe al final. Al tacto, al cogerlo se te deshace la mano. A mí me ha pasado y al final recomendé que eso no se utilizara más. Porque es un peligro. Es que paradójicamente, cuando más documentación estamos generando, menos documentación vamos a conservar. Exacto, Sí. exacto. Es decir, antiguamente, cuando menos documentación, por la escasez de papel y por lo que el papel valía, se generaba muy poco papel, lo hemos conservado mucho. Sí. Hoy en día, que Buena generamos calidad, mucho, mucho, buena mucho, calidad. Sí, no, por ejemplo, Nicolás, estos papeles son vegetales. Tratamientos Buena calidad. naturales. Y ahora son fines ácidas y que hacen que se agujere el papel, se acartone y se Las rompa. fotos, hay fotos antiguas que se conservan muy bien. Exacto. Y otras fotos antiguas que están todas amarillas. Claro. No sé por qué estaban más El tratamiento químico. sobre qué papel Tratamiento o químico. químico. Meto una papelera y verás como huele. Bueno, Pues muchas gracias por Gracias. venir. Bueno, gracias a vosotros. Y además a Colette, muchas gracias porque has repetido. Bueno, Ha venido esta mañana y ahora esta lo mismo. tarde. Es que esta mañana hemos Claro. venido que las amas de casa, que también dinero en 4 o 5. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Vale? hasta el año que viene. Hasta el que viene. Pero niños